Hola, buenas noches. Dios los bendiga. Ya estamos nuevamente de la iglesia que está en Bozá transmitiendo. Hola Pedro, Dios te bendiga. ¿Se escucha bien? Bendiciones a todos. Gracias Pedro. Gracias. Bueno, vamos a ir comenzando despacito. Eh, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias una vez más por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor y con nuestro Señor conforme a tu palabra. Gracias por este gran privilegio de poder ser partícipes del cuerpo de Cristo, de la iglesia que Él ganó con su sangre, de la reunión día a día, porque es un privilegio poder reunirnos y estar en comunión. Gracias porque de esta manera recibimos el crecimiento que vos nos das por medio de nuestro Señor, tratando de agradarte en todo lo que hacemos, pensamos y hablamos. Gracias por poder ser fieles, por poder ir mejorando día a día en esto, para hacerte olor fragante, agradable, ofrenda a tus ojos y a nuestro Señor. Y gracias por esta enseñanza y por toda la gente que va a escucharla, para que sea de edificación, de consolación y de exhortación, y que podamos seguir avanzando en la obra de nuestro Señor de parte tuya. En el nombre de Él, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Bueno, venimos viendo todo este tema de lo que es la fe del Hijo de Dios, y hoy vamos a ver un tema concerniente a esta fe, porque la fe del Hijo de Dios es la fe del Evangelio, ¿no? Que Él mismo con su vida implementó esta fe para que nosotros sigamos conforme a la escritura que le reveló al apóstol Pablo en su época, ¿se acuerdan? En Gálatas, que Él recibió por revelación esta gracia, este gran misterio para la iglesia del cuerpo. Y el título de esta enseñanza es El pastor y los pastores en la fe. Esto es algo muy importante, porque obviamente sabemos que Hola Fernando, Dios te bendiga. Obviamente sabemos que nuestro Señor es el pastor en esta fe del Evangelio, ¿no? Es quien inició esta fe. Hola Lucía, Dios te bendiga. Estamos transmitiendo ya. Así que es muy importante ver este gran ejemplo de lo que es el pastor y los pastores en la fe. Obviamente que para ello tenemos que ver un ejemplo del Antiguo Testamento. No podemos obviar el magnífico Salmo 23, donde nuestro Padre hoy por hoy era el pastor en aquella época. ¿Por qué? Porque todas las características que nuestro Padre conllevaba en esa época se las dio a nuestro Señor para que nos pastoreen en nuestro día y tiempo en esta iglesia. Hola Luciano, Dios te bendiga. Así que el Salmo 23 vamos a comenzar leyendo. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Esto es algo tremendo, porque las mismas características y poder que tenía nuestro Padre en esa época siendo pastor de Israel la tiene hoy nuestro Señor Jesucristo en la iglesia de gracia. Vamos a ver esto despacito, pero simplemente vamos a ir leyendo para notar estas características tremendas
que confortan al creyente hoy por hoy y que confortaron en aquella época a los creyentes de esa época. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tener al pastor era estar asegurado, era estar respaldado, era estar protegido, era estar guardado. Vamos a ir viendo todos estos detalles despacito, ¿no? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tremendo esto. Hola Carlos, Dios te bendiga. Seguimos. Aderezas de mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Estas características que tenía nuestro amado Padre, y que las tiene obviamente, se las traspasó a nuestro Señor Jesucristo hoy por hoy en la iglesia de Gracia. Vamos a ir a Juan capítulo 10, por favor. Ahí vamos a empezar a adentrarnos en el pastor de esta fe, hoy por hoy. En el pastor, en el principal pastor. Vamos a ver también a los pastores que se mueven en la fe, que están en esta fe del Evangelio, pero que fueron constituidos por el mismo pastor de esta fe. Versículo 11 vamos a empezar. Dice nuestro Señor: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tremendo esto, porque una de las características del pastor, de este pastor, es que entregó su vida por cada una de las ovejas. Esto, hola Yanis, Dios te bendiga. Esto es algo tremendo porque vamos a notar una diferencia en lo que es el pastor verdadero, nuestro Señor, y lo que es un asalariado, como siguen diciendo los siguientes versículos. Pero, por ejemplo, pasemos a este libro de Primera de Samuel, capítulo 17. Y dejemos ahí en Juan 10 para ver más características que nuestro Señor fue aprendiendo para ser el pastor, porque dice que por lo que padeció aprendió obediencia, ¿vieron? Y estas cosas él fue aprendiendo a ejercerlas porque las escrituras estaban escritas así. Tremendo esto. Primera Samuel capítulo 17, versículo 34. Versículo 34. Dice así: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía el león o un oso, tomaba algún cordero, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Bueno, esta es la gran historia de David, ¿no? Pero vemos lo que era verdaderamente un pastor en ese día y tiempo. No era simplemente que, como vemos en la película, un pastorcito así guiando a las ovejas, sino que era una persona que dedicaba su vida al cuidado ante las adversidades de esas ovejas. No se remitía solamente a
a estar ahí con su varita, como vemos en ciertas películas, sino que realmente estaba atento a su servicio, como lo hizo y lo hace nuestro Señor hoy por hoy. Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Y esa vida que Él entregó fue lo que trajo a cada uno de los que creen hoy que Jesús es el Señor y que Dios le resucitó de los muertos, esa vida en abundancia que dice en la segunda parte del versículo 10 de Juan 10. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Fue la entrega de la vida del pastor lo que inició o lo que ameritó la vida abundante para los que iban a creer en él, en este gran pastor, en la fe. Tremendo esto. El versículo 16, fíjense que dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor, refiriéndose a él, solo un pastor habrá. Habrá un rebaño y un pastor. Esto era algo profético en ese momento porque obviamente se refería a todo lo que íbamos a escuchar su voz después de la resurrección, con la entrega que él tuvo por todo el mundo, ¿no? Tremendo fue esto, porque él murió, si bien en obediencia a Dios, murió sabiendo que era por todo el mundo, el rescate por todo el mundo. Tremendo esto. Versículo, fíjense, versículos 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. Él había recibido del Padre ese mandamiento de entregar su vida para la salvación de todos aquellos que íbamos a creer. Él iba a ser el Cordero Pascual. Estaba predestinado que iba a venir a liberar de los pecados al ser humano, librar totalmente, para que nosotros hoy por hoy tengamos la posibilidad de vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y de llegar al punto en esta vida de tener la oportunidad de imitar a Pablo, que imitaba a Cristo diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Esto es una meta tremenda para aquel que quiere creer para el Hijo de Dios. Porque si nuestro Señor no hubiera entregado, hola Tony, Dios te bendiga, no hubiera entregado su vida, ninguno de nosotros hubiera tenido esta oportunidad de poder acceder a esta vida en abundancia que nos trajo el pastor. Tremendo. El pastor es el único capaz de pastorear ese rebaño, como dice ahí. ¿Vieron? Porque yo tengo ovejas, tengo otras ovejas, y habrá un solo rebaño y un pastor. Es el único capaz de pastorear a todo el rebaño, a quien Dios capacitó para pastorear a todo su rebaño. Él es el único capaz de cuidar y sustentar, porque es el único que verdaderamente entregó su vida inocente al 100% para cuidar a ese rebaño, salvar a ese rebaño, sustentar a ese rebaño que Dios ya de antemano le había entregado. Como dice en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5.
Versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo a la iglesia. Esa es la función del pastor, sustentar y cuidar a la iglesia. Tremendo esto. El único capaz de lograr al 100% el pastoreo de la iglesia, de la oveja, del rebaño, aquellos que oímos su voz, es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él es el pastor, predestinado de antes de la fundación del mundo para traernos todo lo que ese Salmo 23 decía de Dios, nuestro Padre, que traía. Él es el que nos apacienta día a día, el que nos hace pastar sobre llanuras, y en Él dice, porque la paz de Dios es en Cristo Jesús, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús, dice. ¿Entienden? Nuestro alimento diario de la palabra, que trata acerca de Él, es lo que nutre y fortalece a este rebaño. Ahora, Juan 10:16, que habla del rebaño, tenemos un gran ejemplo en Hechos 20. Hechos 20. Vamos a ir adentrándonos despacito qué es el rebaño. Poco a poco vamos a ir viendo cómo nuestro Señor logró que estas ovejas entren en el redil. ¿Entiendes? Porque Él fue el que abrió la puerta, gracias a Dios, para que aquellos de nosotros que oímos su voz podamos entrar y ser apacentados por este mismo pastor. Versículo 28. Por tanto, mirad, acá viene hablando Pablo, ¿no? Por vosotros y por todo el rebaño, dice. 20:28. Y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su sangre. Y esto es algo muy tremendo, porque la iglesia es del Señor, de nadie más, de nadie más. ¿Por qué dice esto? Porque dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esto es algo que tiene que tener bien claro el Hijo de Dios, que el rebaño es del Señor. Ninguno de nosotros somos dueños de la iglesia, de Cristo, porque Él la ganó con su sangre. Y Él es el que pastorea día y día por medio de ese espíritu que está en cada uno de nosotros a los discípulos, a las ovejas, como quien dice, a los seguidores de Cristo. Tremendo, porque hay mucha gente que se cree dueña de la iglesia y esto no es así. Esto no es así. Dueño es nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le dice Señor. Señor es la palabra curios, a quien Dios hizo Señor y Cristo, dice, que significa amo, dueño, propietario, ¿no? Él ganó esto con su sangre. Tremendo esto. Apacentar. Veamos ahora, vamos a ir poco a poco en este término, apacentar en Juan 10:10. En Juan 10, por favor. ¿Cómo muchas veces la palabra de Dios nos dice, por medio de lo que no tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer? Versículo 12 dice, más
el asalariado y que no es pastor y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ¿vieron? Porque el pastor es dueño de las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Esos hombres perversos que arrastrarán a los discípulos, ¿vieron? Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Al fin de cuentas, eso es el sentido verdadero. No le importan las ovejas. El pastor le importan las ovejas al punto de que entregó su vida por cada una de ellas para el bienestar total de cada oveja, de todo el rebaño, para que se nutra totalmente, para que esté cuidada totalmente de todas las acechanzas del diablo. Muchas de esas acechanzas son los deseos de la carne, los mismos deseos de la carne que tienen los discípulos, de los cuales habíamos hablado, ¿no es cierto? El pastor continuamente te está diciendo que te nutras de la palabra, de su palabra. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Cristo. Dice realmente que obviamente es la palabra de Dios. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Que te nutra de ella porque es lo único que va a mantener, por ejemplo, los deseos de la carne ahí abajo y el espíritu va a sobresalir. Pero si te dice, el asalariado te dice, no, con que venga una vez a la semana a la reunión y con que abra la Biblia cada tanto y con que ore tanto, está todo bien, bueno, ese es el asalariado. Este asalariado, yo quiero decirle que es una palabra que se llama mitzotos o mistotos, que significa jornalero, obrero, asalariado. Vine dice que es alquilado, asalariado y jornalero. Este pasaje denota a uno que no tiene interés real en su deber. ¿Conocen personas así? ¿Conocen personas que realmente trabajan o participan de ciertas cosas, pero no tienen un interés real en su deber? Esos son asalariados, porque cuando tenemos un interés real, las cosas cambian. El beneficio es grande. Nuestro Señor tuvo un interés real por las cosas de Dios, por nosotros. Nosotros éramos las cosas de Dios. Tal vez nuestro Señor no sabía muy bien en ese momento a qué se refería todo, pero Él tenía un interés real y entregó su vida por cada uno de nosotros. Y tiene hoy un interés real porque Él es el que sustenta y cuida la iglesia como pastor de la iglesia, como el verdadero pastor. Pero el asalariado es aquel que dice, no, estamos en la gracia, no hace falta tanto, no es para tanto, ¿me entienden? No hay condenación para los que están en Cristo, y viven con esas cosas, y el creyente es abatido día a día en vez de tratar de manifestar esa vida en abundancia que está disponible a partir de la entrega del pastor por él y que se sigue entregando por él estando vivo, porque él sigue intercediendo por cada uno de las ovejas. También pastor significa uno que cuida manadas o rebaños, no que meramente las alimenta. ¿Vieron? No es ese que meramente las alimenta, sino uno que está atento a las necesidades de cada oveja. Y esto es un ejemplo muy tremendo porque cada debilidad que tenga la oveja o el seguidor de Cristo es una atención que debe cubrir el pastor, que cubre el pastor, ¿entienden?
Y es un ejemplo digno de imitar, porque dice Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, porque hay muchos de nosotros que pastoreamos a iglesias o a personas que debemos estar atentos a sus necesidades. No solamente que reciban la palabra, orar por ellos, estar con ellos, acompañarlos de muchas maneras, ¿entienden? Estar atento, porque es de la misma manera que nuestro Señor entrega su vida y entregó su vida por cada uno de nosotros, nosotros entregamos nuestra vida al servicio para que las ovejas estén bien y por consecuencia nosotros estemos bien, ¿entienden? Por consecuencia nosotros estemos bien porque es recíproco, porque cuando dice que vos ponés a Dios primero, esto de poner a Dios primero es no adularle tal vez en debilidades o en pecados, sino en decirle la verdad y darle lo que necesita para que supere esa debilidad. Dice que las cosas que nosotros necesitamos son añadidas, ¿no? Abundantemente. Y esto cada uno de los que servimos experimenta en su vida diariamente, porque las puertas se abren, realmente las puertas se abren. Bendición tras bendición ocurren en nuestras vidas. Y aún en las adversidades, muchos de nosotros tenemos paz por seguir sirviendo. Tremendo esto. Este rebaño es la palabra poimé o pouné, con una raíz que significa seguidores de Cristo. El rebaño, un rebaño, la iglesia, su iglesia, es su iglesia. Eso es algo que tienen que entender todos aquellos que pastorean en la iglesia. No digo que tengan el ministerio de ser pastor, pero un servidor en una iglesia local pastorea a su iglesia, vela por su iglesia, ora todos los días por su iglesia, está en contacto con su iglesia continuamente, de una u otra manera se esfuerza para que esto se haga así, ¿entienden? Como está nuestro Señor Jesucristo atento continuamente al 100% a cada uno de nosotros. Fíjense, veamos las características de un pastor en la fe que imita a nuestro Señor. ¿Quién es nuestra fe? Nuestro Señor es nuestra fe. Claro que sí, porque Él es la palabra de Dios hecha carne. Y cada vez que nosotros nos nutrimos de la palabra, nos nutrimos de Él prácticamente. Nos alimentamos de Él. ¿Entienden? Cada vez, porque Él representa la unión de todo y la reconciliación de todo aquello que se había desunido. Era el plan perfecto de Dios. Es el plan perfecto de Dios. Tremendo esto. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Y fíjense que acá Pablo le habla a los ancianos, y vamos a ir viendo esto. En el versículo 1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Apacentad. Cuidar de la grey de Dios. Estar atento a la grey de Dios. Alimentar a la grey de Dios. Proteger a la grey de Dios. Porque todo este rebaño con el pastor somos de Dios. Por eso dice: vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Recuerdan esos versículos? Todos somos de Dios. Nadie es dueño acá. Nosotros somos parte del rebaño de Cristo
quien es de Dios. Tremendo esto. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por fuerza. Cuidando de ella, no por fuerza, no obligando a las ovejas. No por fuerza, sino como nuestro Señor dice, no como teniendo señorío, acá se va a explicar solo, sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Entienden? Ahí uno no lo hace por fuerza, porque uno muestra el ejemplo, y cuando hay un ejemplo vivo y eficaz, la grey sigue. No es un asalariado, ¿entienden? Uno no lo hace por fuerza, sino porque realmente como Cristo lo hace por amor a Dios, por amor al Señor. Vive de esa manera, sirviendo. Muchas veces se esfuerza así en hacer esto, pero eso no quiere decir que no tenga ese ánimo de servir por amor a Dios. ¿Entienden? Muchas veces tiene que hacer un esfuerzo para hacer ciertas cosas, como lo hizo y lo hace nuestro Señor, que hizo un esfuerzo por cada uno de nosotros. El esfuerzo que hizo cuando le dijo a nuestro Padre: si puedes pasar de mí esta copa, pásalo, mas no se haga como yo quiero, sino como tú. Él hizo un esfuerzo porque realmente era pesado lo que se le venía. ¿Entienden? Él sabía conscientemente lo que iba a ocurrir de ahí en adelante. Pero él se esforzó, como muchos de nosotros debemos imitar. Debemos imitar. No vamos a ser crucificados, ¿no? Obviamente. Gracias a Dios, muchos de nosotros vivimos bien, pero tal vez sí hacemos un esfuerzo porque nos cansamos físicamente o estamos dejando un montón de cosas para poder imitar a nuestro Señor en el servicio. Porque al servir al cuerpo de Cristo, servimos a Cristo porque es su cuerpo. ¿Entienden? Es su cuerpo al servicio. Tremendo esto. Así que no por ganancia deshonesta. Vamos a ir al segundo punto. No por ganancia deshonesta, porque o lo hacen por fuerza, o lo hacen por ganancia deshonesta, o lo hacen como teniendo señorío. Nuestro Padre nos dice muchas veces lo que tenemos que hacer, diciéndonos lo que no tenemos que hacer. ¿Entiendes? No por fuerza, no como por ganancias deshonestas. Tremendo esto. Vamos a ver un poquito. 1 Corintios 9. Vamos a dejar ahí en 1 Pedro 5 marcado. Y vamos a ver estos puntos, porque estos puntos son los que dejó a seguir y nos dice continuamente nuestro Señor en este día y tiempo. No por fuerza, no por ganancia deshonesta. 1 Corintios 9. Primera Corintios 9, versículo 7. Acá viene hablando el apóstol Pablo, dice: ¿quién fue jamás soldado a su propia expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño? ¿Quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pero para alimentarse, para suplir sus necesidades diarias. No por ganancia deshonesta, no quiere decir que todo es para el que apacienta el rebaño. Toda la leche es para el que apacienta el rebaño. Es más, hay muchos becerros o ovejas nuevitas que
que tienen que tomar la leche de la oveja mamá, como quien dice, refiriéndose obviamente a, a los creyentes nuevos, ¿entienden? Es para todo esta leche del rebaño, porque todos iniciaron de pequeños, ¿entienden? Todos fueron creciendo, todos van creciendo hasta que se vuelven una oveja y bueno, pasan a ser seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Es una manera diferente, no me voy a decir que significa lo mismo, ¿no? Pero es para todo lo que trajo el pastor es para todos, ¿entienden? Inclusive para estos pastores a quien nuestro mismo Señor Jesucristo constituyó. Esto es algo tremendo. Tenemos que encontrar el equilibrio entre lo que es 1 Pedro 5:2, no por ganancia deshonesta, y que se lamenta del rebaño. Porque cuando existe una superabundancia material en aquellos que dicen que apacientan los rebaños, vemos que hay ganancia deshonesta. En aquellos que no les interesa realmente la vida del rebaño. Es más, la palabra nos enseña que muchos creyentes compartían con otros creyentes porque a uno le sobraba y el otro tenía necesidad. No le daban todo al que presentaba al rebaño. ¿Entienden? Así que si usted no está seguro de lo que es esto, hasta que esté seguro, le recomiendo que no ofrende, como quien dice. No dé lugar a que muchos o algunos tengan ganancias deshonestas. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Porque Pablo, por ejemplo, de los corintios no quiso recibir nada. A pesar de que ellos le ofrecieron, él no quiso recibir nada. Vamos a leer acá en el versículo, ya que estamos en el versículo 15. Pero yo en nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que se desvanezca esta mi gloria. Porque la intención del pastor no es, tiene que dar ese alimento, porque de gracia recibió y de gracia da. ¿Entienden? No tiene que ser primeramente que le den a él. No. Dice, pues si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque no es nuestro evangelio. Es el evangelio de Cristo. Porque me es impuesta necesidad. Claro que sí, no es impuesta necesidad anunciar el evangelio, porque es lo que trae la luz a la vida de los creyentes. El cuidado para el rebaño, el sustento para el rebaño, el crecimiento para el rebaño, ¿me entienden? Y para inclusive los que servimos. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Claro, porque si no anunciar el evangelio, el poder de Dios que conlleva ese evangelio se hace nulo en la vida de uno. Y bueno, ¿qué viene entonces? El poder que teníamos en la carne, el poder que viene del lado del maligno, a quien el mundo entero está debajo de él. ¿Entienden? Ay de mí, entonces, tenés la solución para salir, pero uno se vuelve masoquista, como quien dice, porque no sirve realmente. Y a aquellos asalariados le ocurre esto, Nosotros debemos no hacer esto por ganancia deshonesta, como quien dice. Dice, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Claro. Pero si de mala voluntad, o sea, hago un esfuerzo, no porque tenga mala voluntad en hacerlo, tengo amor en ese servicio, pero muchas veces nos cuesta también a los servidores. La comisión me ha sido encomendada. Mantenemos nuestra responsabilidad antes que nuestras emociones.
Mantenemos nuestra responsabilidad antes que nuestras emociones. Muchas veces, tal vez nos ocurren cosas porque somos humanos, nos enfermamos, tenemos dolencia, pero preferimos seguir sirviendo este evangelio antes que preferir que esa dolencia o ese malestar tenga dominio sobre nosotros. ¿Me entienden? Seguimos con esta batalla, seguimos pastoreando, aunque la batalla ya está ganada, ¿no? Hoy por hoy, espiritualmente ya está ganada y ya falta poco para que el pastor retorne por su oveja, por este gran rebaño, y podamos vivir con él por siempre, dice la palabra. Tremendo esto. Con ánimo pronto sería esto. Con ánimo pronto. Con ansia deshonesta y con ánimo pronto. Estamos al servicio. Nos cueste o no nos cueste. Hay muchas veces que estamos bien predispuestos, espiritual, mental, física. Y hay veces que no estamos bien predispuestos. ¿Por qué? Porque tenemos aflicciones y dolencias en la carne, que estamos luchando contra ellas, pero igual servimos, como lo hizo nuestro Señor, igual Él siguió sirviendo, aún en su momento más difícil de su vida, Él siguió sirviendo, Él siguió haciendo la palabra, y por lo que padeció, dice, aprendió obediencia. Tremendo esto, tremendo. Y no como teniendo señorío. Esto es algo que debemos tener bien claro. No hacemos las cosas, no servimos como teniendo señorío. No debe ser eso el ánimo del servicio. Aunque este ánimo muchas veces se nota a raudal, como quien dice. ¿Por qué? Porque se creen dueños de la iglesia. Se creen dueños de la iglesia. Vamos a ver dos ejemplos y un contraste entre un buen servidor que servía y apacentaba, como quien dice, y un asalariado, como quien dice, que se creía dueño de eso y que él tenía el derecho de hacer lo que él quisiera con el rebaño. Vamos a ir al libro de Segunda de Juan. No, perdón. Tercera de Juan. Tercera de Juan. Y vamos a leer desde el versículo 1. El anciano a Gallo, dice. El amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Gran versículo de la Escritura que muchos de nosotros continuamente recurrimos en nuestro diario vivir. Porque ese es el deseo de Dios para cada uno de los que amamos a Dios, de los que amamos servir a Cristo, de los que amamos servir al cuerpo de Cristo. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Tremendo esto, porque Pablo obviamente se ve que era el que le había hablado el evangelio a este gallo y lo tenía como un hijo en la fe, ¿no? Algo muy enternecedor, muy amoroso de parte de Pablo. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, ¿no? Él apacentaba a las ovejas, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. ¿Vieron? Esa es una gran diferencia entre los verdaderos pastores y el asalariado.
que realmente le sirven al rebaño. Cuidan del rebaño, tienen cuidado del rebaño de Cristo, no de ellos, de Cristo, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Este es uno de los servicios que tiene un pastor, en encaminar a los seguidores de Cristo a que se vuelvan discípulos, esas ovejas, ¿no? De darle esa palabra de Cristo continuamente, para que ellos puedan combatir las pasiones de la carne, los deseos de la carne, para que continúen su viaje. En ese momento era un viaje de ellos, y en este momento es el viaje de nuestra vida diaria. No es decirle, no, como una vez en la semana que se reúnan, está todo bien, que lea la palabra de vez en cuando, estamos en la gracia, no hay condenación. Ese tipo de cosas, bueno, poco a poco uno tiene que ir incrementando, y el pastor, el que sirve, el que pastorea, debe ir incrementando esto en las ovejas, siendo ejemplo de ellos. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. Tremendo, como nosotros. Pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Acá estamos cooperando, asociándonos con los humildes y mansos de corazón, como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Teniendo comunión con la gente que quiere servir, o con la gente que quiere amar a Dios, amar a nuestro Señor, por amor de Él. El amor de Dios es en Cristo Jesús, como habíamos visto, no es fuera de Cristo Jesús. Por eso dice, por amor de Él, de su nombre. El amor de Dios no es fuera de Cristo, fuera del Señor, fuera del pastor. No se puede hablar del amor de Dios sin hablar de Cristo. ¿Me entienden? Porque es la manifestación más grande de lo que es el amor de Dios. La entrega que Él tuvo y la entrega que tiene hoy por hoy, sirviéndonos continuamente, es la manifestación del amor a Dios. Pues este es el amor de Dios, que Él entregó a su Hijo por nosotros, en propiciación con Él. ¿Entienden? Y Romano dice que en Cristo Jesús es el amor de Dios. Tremendo esto. Cooperemos con la verdad. Dice, yo he escrito a la iglesia, dice, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar. Acá empezamos a ver el contraste entre un pastor, uno que pastoreaba a la iglesia, no sé si tenía el ministerio de pastor, pero sí pastoreaba, servía, cuidaba de hacer las cosas con amor a ese rebaño, para que sean edificados y tengan buen testimonio, con un asalariado. Le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice. Fíjate vos. Pero no solo eso, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Fíjate vos, el rebaño es para que esté junto. La iglesia es para que esté unida. Estos asalariados son los que han separado al rebaño continuamente del alimento que el pastor realmente ha traído a la vida de cada oveja. El rebaño para que esté junto.
No te pueden decir, no, no, tenemos que apartarnos de ellos porque ellos no están en mi reunión, por ejemplo. Ellos no son de mi reunión. No, eso es lo que hace el asalariado. Nosotros tenemos que compartir las pasturas, compartir la obra, compartir, asociarnos con los humildes. No hay que permitir más que el asalariado imponga estas cosas. Porque la verdad que él no tiene un interés real en ese deber. Porque cuando ve venir al lobo, sale corriendo. No le interesa. No le interesa el cuidado del sustento de la iglesia. Oh, voy a estar orando por vos. A este hermano le hace falta, por ejemplo, una transfusión de sangre. Voy a estar orando por qué no le va a donar sangre. Le hace falta dinero. Voy a estar orando por qué no le da dinero para que salve. Para que salve su situación. Estamos hablando de un hermano que realmente está creyendo, que está rotando, que se está esforzando contra esos deseos de la carne y las maquinaciones que tiene el maligno para tentar a esos deseos, para afligir a esa persona. No estamos hablando de un parásito, como quien dice, estamos hablando de una oveja del rebaño, de los que oyen la voz del Señor, del pastor, ¿no? ¿Cómo no? No va a dar, porque de gracia recibió, de gracia hay que dar. Ese es el ejemplo de la Grey, siendo ejemplo de la Grey. Tenemos que entender que todo este tema nos conlleva a reflexionar continuamente en nuestro Señor Jesucristo, en la entrega que Él hizo por cada uno de nosotros con su vida, más en esa época que ocurrió. ¿Vieron? Ahora dentro de poco se acerca la fecha que ocurrió más o menos, y nosotros todos los días de nuestra vida recordamos esa fecha. Cada vez que nos reunimos a compartir la palabra, nosotros celebramos esa libertad que nos trajo nuestro Señor de parte de Dios. Pascua significa libertad, ustedes sabían. Todas estas fechas, todos los días de nuestra vida, nosotros tenemos la posibilidad de recordar y celebrar esa gran Pascua que es nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta fecha, más o menos hace 2023, 25, 26 años, ocurrió esto exactamente, y fue el comienzo de la liberación de la potestad de las tinieblas a la potestad de la luz para todas las ovejas que estaban y aquellas que escuchamos su voz, que estábamos en otro redil. Es muy importante tener presente que todos los días de nuestra vida nosotros recordamos esto y conmemoramos esto en nuestro diario de vivir, imitando a Gallo, por ejemplo, imitando al apóstol Pablo, que no hacía esas cosas con la intención de recibir algo de alguien, no, lo hacía por amor de nuestro Señor, por amor a Dios que es en Cristo Jesús, imitando a nuestro mismo Señor que hizo esa entrega por amor a Dios y a cada uno de los que iban a creer en Él. ¿Se acuerdan que Él oró por los que le iban a creer en Él? Para que Él y su Padre iban a ir a hacer morada en Él. Ese es el pastor que cuida y sustenta en la iglesia. Y cada uno de los pastores que servimos, no digo que tengamos el ministerio de ser pastor, pero servidores que por ahí pastoreamos, debemos imitar este servicio, porque cada vez que lo hacemos, entregamos al 100% nuestra vida en ese servicio. Y no solamente los que servimos,
sino que hay muchos seguidores de Cristo que vienen a la reunión que a veces también pastorean a las demás ovejas que están en la reunión, que inviten a este servicio y que no permitan que venga un asalariado y los separe. ¿Entienden? Los separe. Porque Cristo vino a ser la unión de todo ese rebaño, de todo este rebaño, de lo que están, dice, de reconciliar lo que están en los cielos y en la tierra. Tremendo esto. Así que bueno, ese es un trabajito que tenemos que empezar a hacer, de renovar nuestras mentes, primero que nada, transformarnos y hacer este esfuerzo de servicio continuamente para imitar al pastor, para permitir que el pastor pastoree nuestras vidas, guíe nuestras vidas, porque la iglesia es Él es la cabeza del cuerpo, a Él no tenemos que sujetar. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. El primer lugar lo tiene Él. Aquello que servimos dice que tenemos el último lugar. El que quiere ser el primero tiene que ser el último, decía el Señor. Él dio ejemplo de todo esto. El pastor es el que siempre está cuidando que estén bien, que tengan sustento, que estén cómodos, que traten de que tengan las necesidades suplidas, de que estén en comunión con Dios, con nuestro Señor, con los demás hermanos. El pastor tiene que cuidar de que haya comunión entre todos, de tratar de que esto se extienda. ¿Por qué? Porque es del Señor esto, es la obra del Señor. Es la obra de nuestro Padre que inició en el Señor desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de colaborar en esa obra, sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, sirviendo al cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo. O sea que servimos a Cristo prácticamente cada vez que nos servimos los unos a los otros, como dice la palabra, servimos a Cristo. Toma, Carlos. Esta palabra pastor, recuerden que es uno que sirve no por fuerza, no por ganancia deshonesta y no como teniendo señorío como este Diótrefes. Difícil el nombre de pronunciar. Diótrefes. Gracias a Dios hoy tenemos nombres que podemos pronunciar tranquilamente. Acá tenemos que deletrear más o menos. Encima yo medio chicato tengo que leer, apuntar bien la vista para leer estos nombres. Así que no como teniendo señorío, no queriendo amar los primeros lugares, no por fuerza. Y otra vez tenía todas las características, porque no permitía que los hermanos reciban a los otros hermanos. ¿Entendés? Lo expulsaba en la iglesia, lo hacía, le obligaba, fuerza, le apretaba. ¿Entendés? No era ejemplo, ¿no? El expulso de la iglesia tenían esa, ¿entendés? Era esa la que tenían ese ellos, como quien dice. ¿Por qué? Porque cuando le expulsaban de un lugar, no era que en aquella época no había tantos lugares en donde reunirse, ¿no? Tenían miedo, le metían miedo, porque tenían la cultura judía de ellos. Pero bueno, hoy nadie nos puede expulsar del cuerpo de Cristo. Nadie nos puede expulsar de este rebaño, de esta iglesia a la cual Él ganó con su sangre. Nadie tiene el poder o la autoridad de expulsarnos o separarnos. Nadie. Absolutamente nadie. Y por eso entregó su vida a nuestro Señor, para que estemos juntos, mi hermano, no haciendo lo que algunos dicen que es contrario a la voluntad de nuestro Padre. Así que bueno, si no, nunca van a poder llegar a esa
transformación de la que habla Romanos 12:2. Transformándose por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque habla en plural, pero si te separan continuamente de los hermanos, ¿cómo vas a lograr con tu hermano transformarte? Porque es un trabajo en conjunto esta renovación de la mente. No es un trabajo individual, individualmente tenemos un tope, pero como cuerpo podemos transformarnos porque nos exhortamos los unos a los otros, nos enseñamos los unos a los otros, nos consolamos los unos a los otros, nos servimos los unos a los otros, nos pastoreamos los unos a los otros. De la manera que Cristo nos pastorea, nos pastoreamos también nosotros. Tremendo. Así que bueno, oramos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te agradecemos por esta gran oportunidad de pertenecer a este rebaño, a tener a nuestro Señor como pastor y a vos, Señor, por haberte entregado por cada uno de nosotros, por sustentarnos día a día en nuestra vida, por mantenernos en comunión, porque nos sustentás y nos cuidás, nos afirmás y nos guardás del mal, aquellos de nosotros que realmente queremos seguirte de parte de Dios, sabiendo que tenés la capacidad como para lograr en nosotros todo aquello que la palabra promete, siempre y cuando nosotros querramos, ¿no? Manteniéndonos humildes, manteniéndonos mansos a tu voluntad. Gracias, Señor, por limpiar nuestros caminos, por guardar nuestros caminos y por día a día añadir a los que han de ser salvos y unirnos en vos para que podamos recibir ese crecimiento de parte de Dios por medio tuyo. Así que te damos gracias por esto, Señor, y a vos, Padre, por medio de Él, Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendiciones, hermano. Bendiciones para todos. Gracias, gracias.